Imagina un viaje extraordinario, una travesía espiritual que no solo revela los pecados más profundos de la humanidad, sino que también ofrece la promesa de redención y esperanza. Así es el Purgatorio de Dante Alighieri en su obra maestra, La Divina Comedia. Este poema épico, escrito en la Italia del siglo XIV, nos lleva a un reino donde las almas se purifican en preparación para el paraíso, enfrentándose a sus faltas y redescubriendo su camino hacia la gracia divina. ¿Qué simbolismo encierran las 7 terrazas del purgatorio y cómo se relacionan con los pecados capitales? ¿Qué lecciones espirituales y morales nos enseñan estas almas penitentes? Acompañemos a Dante y su guía, Virgilio, en un viaje que trasciende el tiempo y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del pecado, la penitencia y la esperanza de la salvación eterna. El Purgatorio es la segunda parte de la Divina Comedia, el poema épico escrito por Dante Alighieri. Este libro narra el viaje del poeta a través del purgatorio, un lugar donde las almas de los muertos espían sus pecados antes de poder entrar en el paraíso. En su estructura, el purgatorio se divide en 7 terrazas, cada una asociada con uno de los 7 pecados capitales: orgullo, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. A medida que Dante asciende por estas terrazas, aprende lecciones morales y espirituales importantes, guiado por Virgilio, su mentor y poeta romano. El purgatorio es visto como un lugar de esperanza y redención, en contraste con el infierno, que es un lugar de castigo eterno. Las almas en el purgatorio están en un proceso de purificación, lo que refleja la visión de Dante sobre la posibilidad de redención y el perdón divino. La Divina Comedia en su conjunto es una alegoría del viaje del alma hacia Dios, y el purgatorio juega un papel crucial en esta progresión, mostrando la capacidad del ser humano para arrepentirse y purificarse de sus pecados. ¿Cuál es el simbolismo detrás de las 7 terrazas del purgatorio y cómo se relacionan con los 7 pecados capitales? El simbolismo detrás de las 7 terrazas del purgatorio en La Divina Comedia de Dante Alighieri está íntimamente relacionado con los 7 pecados capitales. Cada terraza representa un pecado específico y el proceso de purificación que las almas deben atravesar para expiarlo. Aquí se detalla cada terraza y su simbolismo. 1. Primera terraza, orgullo. Simbolismo: las almas cargan pesadas rocas en sus espaldas, obligándolas a caminar encorvadas. Este castigo simboliza la humillación necesaria para expiar el pecado del orgullo y recordarles la necesidad de humildad. 2. Segunda terraza, envidia. Simbolismo: las almas tienen los ojos cosidos, privándolas de la vista. Esto simboliza cómo la envidia ciega a las personas hacia las bendiciones de los demás y les impide ver el bien en sus vidas. 3. Tercera terraza, ira. Simbolismo: las almas se mueven a través de un denso humo que las asfixia y las ciega. Esto representa cómo la ira nubla el juicio y consume a quienes la padecen, impidiéndoles ver la realidad claramente. 4. Cuarta terraza, pereza. Simbolismo: las almas corren sin descanso. Este castigo simboliza la necesidad de superar la pereza mediante la acción constante y la diligencia. 5. Quinta terraza, avaricia y prodigalidad. Simbolismo: las almas están tendidas boca abajo en el suelo, incapaces de moverse. Esto representa la obsesión con los bienes materiales y el dinero, y la necesidad de aprender a desprenderse de los deseos terrenales. 6. Sexta terraza, gula. Simbolismo: las almas sufren hambre y sed extremas, pero no pueden alcanzar los frutos y el agua que tienen delante. Esto simboliza el exceso y la indulgencia en los placeres corporales, y la necesidad de moderación y autocontrol. 7. Séptima terraza, lujuria. Simbolismo: las almas caminan a través de un muro de llamas, purificándose de sus deseos impuros. Esto representa la necesidad de purificar los deseos y pensamientos carnales para alcanzar la pureza espiritual. Cada terraza y su castigo reflejan el pecado que espían y la lección moral correspondiente que las almas deben aprender para avanzar hacia la redención y eventualmente alcanzar el paraíso. ¿Cómo refleja el viaje de Dante a través del purgatorio su propio proceso de redención y crecimiento espiritual? El viaje de Dante a través del purgatorio en La Divina Comedia refleja profundamente su proceso de redención y crecimiento espiritual de varias maneras. Reconocimiento del pecado: a medida que Dante avanza por las terrazas del purgatorio, se enfrenta a la realidad de cada uno de los 7 pecados capitales. Este reconocimiento y confrontación de los pecados refleja su propio examen de conciencia y su reconocimiento de sus propias faltas. Guía y aprendizaje: Virgilio, el guía de Dante, le enseña lecciones valiosas sobre la moralidad, la virtud y la naturaleza del pecado. Estas enseñanzas reflejan el aprendizaje y la comprensión que Dante necesita para purificar su alma y avanzar espiritualmente. Simbolismo de la purificación: cada terraza del purgatorio simboliza un proceso de purificación y penitencia. Al observar y empatizar con las almas que sufren para expiar sus pecados, Dante también experimenta una purificación personal, aprendiendo a ser más humilde, compasivo y consciente de su propia necesidad de redención. Ascenso espiritual: el ascenso físico por las terrazas del purgatorio simboliza el ascenso espiritual de Dante. A medida que sube,
se va liberando de las ataduras del pecado y se acerca cada vez más a la pureza y la santidad necesarias para alcanzar el paraíso. Oración y gracia divina. Las almas en el purgatorio se benefician de las oraciones de los vivos y de la gracia divina. Dante, a lo largo de su viaje, también se vuelve más consciente de la necesidad de la gracia divina y de la intercesión de otros para su propia redención. Culminación en la transformación. Al final de su viaje por el purgatorio, Dante pasa por el río Lete, que borra el recuerdo del pecado, y el río Eunoe, que fortalece la memoria del bien. Esta experiencia final simboliza la transformación completa de Dante, purificado y listo para continuar su viaje hacia el paraíso. El viaje de Dante por el purgatorio no es solo un recorrido por un lugar de penitencia, sino una alegoría de su propio proceso de crecimiento espiritual y redención. A través de la confrontación con el pecado, la purificación y el aprendizaje, Dante avanza hacia una mayor comprensión y cercanía con lo divino. ¿Qué papel juega Virgilio como guía en el purgatorio y cómo cambia su relación con Dante a lo largo de la travesía? Virgilio desempeña un papel crucial como guía de Dante en el purgatorio, y su relación con Dante evoluciona significativamente a lo largo de la travesía. Aquí se examinan estos aspectos. El papel de Virgilio como guía. 1. Representación de la razón. Virgilio simboliza la razón y la sabiduría humana. En el purgatorio, guía a Dante con su conocimiento y lógica, ayudándole a comprender los pecados y las virtudes necesarias para la redención. 2. Maestro y mentor. Virgilio actúa como mentor, enseñando a Dante sobre la moralidad y la naturaleza de los pecados y virtudes. A través de explicaciones y ejemplos, ayuda a Dante a reconocer sus propias faltas y a aspirar a la purificación. 3. Intermediario divino. Aunque Virgilio no puede entrar en el paraíso por ser un pagano, su papel es crucial para preparar a Dante para su encuentro con lo divino. Sirve como intermediario entre el mundo terrenal y la gracia divina. Evolución de la relación entre Virgilio y Dante. 1. Dependencia inicial. Al comienzo del viaje, Dante depende completamente de Virgilio para orientación y protección. Virgilio actúa con autoridad y seguridad, guiando a Dante con firmeza. 2. Confianza y respeto. A medida que avanzan, Dante desarrolla un profundo respeto y confianza en Virgilio. Las enseñanzas y el apoyo de Virgilio fortalecen a Dante, quien empieza a enfrentar los desafíos del purgatorio con más valentía. 3. Desarrollo de la autonomía de Dante. Conforme Dante progresa en su purificación, se vuelve más autónomo y consciente de su camino espiritual. Virgilio sigue guiándolo, pero Dante empieza a tomar más iniciativa y a mostrar una comprensión más profunda de las lecciones aprendidas. 4. Transición hacia Beatriz. La relación culmina cuando llegan al paraíso terrenal y Beatriz, el amor platónico y guía espiritual de Dante, aparece para tomar el relevo de Virgilio. Virgilio se despide, reconociendo que su papel ha terminado y que Dante está listo para la guía divina que Beatriz proporcionará. Significado de la evolución. La evolución de la relación entre Virgilio y Dante simboliza el desarrollo espiritual de Dante. Virgilio, como símbolo de la razón humana, lleva a Dante hasta el punto en que la razón sola no es suficiente, y se necesita la gracia divina, representada por Beatriz, para alcanzar la redención completa. Este cambio refleja el tránsito de la dependencia de la razón y el conocimiento humano hacia la necesidad de la fe y la iluminación divina para la salvación. ¿De qué manera el purgatorio de Dante representa las creencias medievales sobre la vida después de la muerte y la posibilidad de la purificación del alma? El purgatorio de Dante Alighieri en La Divina Comedia refleja de manera profunda y detallada las creencias medievales sobre la vida después de la muerte y la purificación del alma. Estas son algunas de las formas en que se representa. Creencias medievales sobre la vida después de la muerte. La existencia de un purgatorio. En la doctrina católica medieval, el purgatorio es un estado temporal donde las almas que no están condenadas al infierno, pero que no están lo suficientemente puras para entrar al paraíso, expian sus pecados. Dante adopta y desarrolla esta idea, imaginando un lugar físico dividido en terrazas donde las almas se purifican. Jerarquía de pecados y castigos. Las 7 terrazas del purgatorio corresponden a los 7 pecados capitales: orgullo, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Esta jerarquización refleja la creencia medieval de que algunos pecados son más graves que otros y requieren una purificación más intensa. Intercesión de los vivos. En la visión medieval, las oraciones y las buenas obras de los vivos pueden ayudar a acelerar la purificación de las almas en el purgatorio. Dante incorpora esta idea mostrando cómo las almas piden a Dante que transmita mensajes a sus seres queridos vivos para que oren por ellos. Posibilidad de purificación del alma. Proceso de purificación. Cada terraza del purgatorio representa un pecado específico que las almas deben expiar. Los castigos están diseñados para purificar las almas, enseñándoles lecciones espirituales y morales. Este proceso simboliza la creencia en la posibilidad de redención y purificación a través del sufrimiento y la penitencia. Esperanza y redención. A diferencia del infierno, donde las almas están condenadas eternamente, el purgatorio es un lugar de esperanza. Las almas aquí saben que eventualmente alcanzarán el paraíso una vez que hayan sido purificadas completamente.
Esto refleja la creencia en la misericordia y la justicia divina, y en la posibilidad de que todas las almas, salvo las más corruptas, puedan ser redimidas. El papel de la gracia divina, aunque las almas deben expiar sus pecados, la gracia divina juega un papel crucial en su purificación. Dante muestra que el sufrimiento y la penitencia son efectivos gracias a la intervención divina, subrayando la necesidad de la gracia de Dios para la redención. Simbolismo del ascenso. El ascenso físico de Dante por las terrazas del purgatorio simboliza el ascenso espiritual hacia Dios. Cada paso que Dante da hacia arriba representa un avance hacia la pureza y la perfección espiritual, reflejando la creencia en la ascensión del alma hacia la santidad a través de la purificación. En resumen, el purgatorio de Dante encapsula las creencias medievales sobre la vida después de la muerte y la purificación del alma, mostrando un camino de redención que pasa por la penitencia, la intercesión y la gracia divina. A través de este viaje, Dante refleja la esperanza de la salvación y la posibilidad de que las almas se purifiquen y finalmente alcancen la bienaventuranza eterna.